Carta sobre el humanismo, por Martin Heidegger. 6. 5. Su historia llega al lenguaje a través de la palabra de los pensadores esenciales. Por eso, el pensar que piensa en la verdad del ser es histórico en cuanto tal pensar. No existe un pensar sistemático, y a su lado, a modo de ilustración, una historia de las opiniones preteridas. Pero tampoco existe, como piensa Hegel, una sistemática que pueda convertir a la ley de su pensamiento en ley de la historia, y que pueda asumir simultáneamente tal historia en el sistema. Pensando de modo más inicial, lo que hay es la historia del ser, de la que forma parte el pensar como memoria de esa historia, un pensar acontecido por ella misma. La memoria se diferencia esencialmente de la actualización a posteriori, de la historia comprendida como un transcurrir pasado. La historia nunca ocurre de entrada como suceso, y el suceso no es un transcurrir. El suceder de la historia se presenta como destino de la verdad del ser a partir de dicho ser. El ser llega a ser destino en la medida en que él mismo, el ser, se da. Pero pensado como destino, esto quiere decir que se da y al mismo tiempo se niega a sí mismo. Sin embargo, la definición de Hegel de la historia como desarrollo del espíritu no carece de verdad. Tampoco es que sea en parte falsa y en parte verdadera. Es tan verdadera como es verdadera esa metafísica, que gracias a Hegel deja que tome voz por vez primera en un sistema su esencia pensada de modo absoluto. La metafísica absoluta, junto con las inversiones que llevaron a cabo Marx y Nietzsche, pertenece a la historia de la verdad del ser. Lo que de ella sale no se puede atacar, ni mucho menos eliminar por medio de refutaciones. Solo se puede asumir, siempre que su verdad se vuelva a albergar de manera más inicial en el propio ser, y se sustraiga al ámbito de la mera opinión humana. Toda refutación en el campo del pensar esencial es absurda. La disputa entre pensadores es la disputa amorosa de la cosa misma. Es la que les ayuda alternantemente a entrar a formar parte de la sencilla pertenencia a la cosa misma, a partir de la cual encuentran en el destino del ser el destino adecuado. Suponiendo que el hombre pueda pensar en el futuro la verdad del ser, pensará desde la existencia. Existiendo, el hombre se encuentra ya en el destino del ser. La existencia del hombre es, en cuanto tal, histórica, pero no en primer lugar o incluso ni únicamente por lo que les pueda suceder al hombre y a las cosas humanas en el transcurso del tiempo. Es precisamente porque se trata de pensar la existencia del ser aquí, por lo que en ser y tiempo le importa de modo tan esencial al pensar que se experimente la historicidad del Dasein. Pero no es en ser y tiempo, página 212, donde el se da toma voz, en donde se dice solo mientras el Dasein es, se da el ser, es verdad. Esto significa que solo se traspasará ser al hombre mientras acontezca el claro del ser. Pero que acontezca el aquí, esto es, el claro como verdad del ser mismo, es precisamente lo destinado al propio ser. El ser es el destino del claro. Así, la citada frase no significa que el Dasein del hombre, en el sentido tradicional de existencia o pensado modernamente como realidad efectiva del ego cogito, sea aquel ente por medio del cual se llega a crear por primera vez el ser. La frase no dice que el ser sea un producto del hombre. En la introducción a Ser y Tiempo, página 38, se dice clara y sencillamente, y hasta destacándolo con cursivas, que el ser es lo trascendente por antonomasia. Así como la apertura de la proximidad espacial sobrepasa cualquier cosa cercana o lejana, vista desde esa misma cosa, así el ser está esencialmente más lejos que todo ente, porque es el claro mismo. Y por esto, conforme al principio que en un primer momento, es inevitable en la metafísica aún dominante, el ser es pensado desde lo ente.
Solo desde este punto de vista se muestra el ser en un sobrepasamiento y en cuanto tal. La definición de la introducción, el ser es lo trascendens por antonomasia, resume en una sencilla frase el modo en que la esencia del ser se le ha mostrado hasta ahora al hombre en su claro. Esta definición retrospectiva de la esencia del ser a partir del claro de lo ente es esta definición retrospectiva de la esencia del ser a partir del claro de lo ente como tal sigue siendo inevitable para ese planteamiento que piensa ya por anticipado de la pregunta por la verdad del ser. Así, el pensar da fe de su esencia destinal. Está muy lejos de él la pretensión de volver a empezar desde el principio, tras declarar falsa toda filosofía anterior. Ahora bien, la única pregunta que le importa a un pensar que intenta pensar la verdad del ser es si la definición del ser en cuanto puro trascendens nombra o no la esencia simple de la verdad del ser. Por eso, en la página 230 también se dice que solo a partir del sentido, es decir, solo a partir de la verdad del ser, se podrá entender cómo es el ser. El ser le abre su claro al hombre en el proyecto extático, pero este proyecto no crea el ser. Por lo demás, el proyecto es esencialmente un proyecto arrojado. El que arroja en ese proyectar no es el hombre, sino el ser mismo, que destina al hombre a la existencia del ser aquí en cuanto a su esencia. Este sentido acontece como claro del ser, y este solo es como tal. El claro garantiza y preserva la proximidad del ser. En dicha proximidad, en el claro del aquí, habita el hombre en cuanto existente, sin que sea ya hoy capaz de experimentar propiamente ese habitar ni de asumirlo. La proximidad del ser, en que consiste el aquí, de ser aquí o Dasein, ha sido pensada a partir de ser y tiempo, en el discurso sobre la elegía de Hölderlin, Regreso, 1934. Ha sido escuchada en su decir más intenso en el propio poema cantado por el poeta y ha sido nombrada como patria, desde la experiencia del olvido del ser. Esta palabra está pensada aquí en un sentido esencial, que no es ni patriótico ni nacionalista, en el sentido de la historia del ser. Pero al mismo tiempo, la esencia de la patria ha sido nombrada con la intención de pensar la apatricidad o desterramiento del hombre moderno desde la esencia de la historia del ser. El último que experimentó tal desterramiento fue Nietzsche. Y la única salida que le encontró desde dentro de la metafísica fue la inversión de la metafísica. Pero esto significa la consumación de la falta de salidas. Con todo, cuando compone su poema, Hölderlin se pregunta de que sus paisanos encuentren su esencia, y no busca para nada esta esencia en el egoísmo de su pueblo, sino que la ve desde la pertenencia al destino de Occidente. Solo que Occidente tampoco está pensado de modo regional, como lo opuesto a Oriente. No solo está pensado como Europa, sino desde el punto de vista de la historia universal, desde la proximidad al origen. Apenas si hemos empezado a pensar todavía las enigmáticas referencias al este que se han hecho palabra en la poesía de Hölderlin. Lo alemán no es algo que se le dice al mundo para que sane y encuentre su salud en la esencia alemana, sino que se le dice a los alemanes para que, partiendo de su pertenencia destinal a los pueblos, entren con ellos a formar parte de la historia universal. La patria de este morar histórico es la proximidad del ser. En esta proximidad es donde se consuma, si lo hace, la decisión sobre acaso el Dios y los dioses se niegan a sí mismos y permanece la noche, si acaso alborea el día de lo sacro, si puede comenzar de nuevo en ese amanecer de lo sacro una manifestación de Dios y de los dioses, y cómo será. Pero lo sacro, que es el único espacio esencial de la divinidad, que es también lo único que permite que se abra la dimensión de los dioses y el Dios, solo llega a manifestarse si previamente y tras largos preparativos el ser mismo se ha abierto en su claro y llega a ser experimentado en su verdad.
Solo así comienza, a partir del ser, la superación de ese desterramiento por el que no solo los hombres, sino la esencia del hombre, vagan sin rumbo. El desterramiento, así pensado, reside en el abandono del ser, de lo ente. Es la señal del olvido del ser, a consecuencia del cual queda impensada la verdad del ser. El olvido del ser se anuncia indirectamente en el hecho de que lo único que el hombre considera y vuelve siempre a tratar es lo ente. Como al hacer esto el hombre no puede evitar tener una representación del ser, también el ser se explica solamente como lo más general de lo ente, y por ende lo abarca por completo, o como una creación del ente infinito, o como lo hecho por un sujeto finito. Simultáneamente, y desde tiempos remotos, el ser aparece en lugar de lo ente, y viceversa. Los dos se mezclan y envuelven en una extraña confusión todavía impensada. Como destino que destina la verdad, el ser permanece oculto, pero el destino del mundo se anuncia en la poesía sin haberse revelado todavía como historia del ser. Por eso, el pesar histórico universal de Hölderlin, que llega a la palabra en el poema Andeken, es más esencialmente inicial, y por ende está más preñado de futuro que el mero cosmopolitismo de Goethe. Por el mismo motivo, la relación de Hölderlin con lo griego es algo esencialmente diferente del humanismo. Por eso, los jóvenes alemanes que sabían de Hölderlin pensaron y vivieron frente a la muerte algo muy distinto de lo que la opinión pública hizo pasar por el modo de pensar alemán. El desterramiento deviene un destino universal. Por eso, es necesario pensar dicho destino desde la historia del ser. Eso que, partiendo de Hegel, Marx reconoció en un sentido esencial y significativo como extrañamiento del hombre, hunde sus raíces en el desterramiento del hombre moderno. Tal desterramiento está provocado por el destino del ser bajo la forma de la metafísica, afianzado por ella y encubierto también por ella en cuanto desterramiento. Es precisamente porque al experimentar el extrañamiento, Marx se adentra en una dimensión esencial de la historia, por lo que la consideración marxista de la historia es superior al resto de las historias. Pero como ni Husserl, ni hasta donde yo veo por ahora tampoco Sartre, reconocen la esencialidad del histórico en el ser, por eso ni la fenomenología ni el existencialismo llegan a esa dimensión en la que resultaría posible, por vez primera, un diálogo productivo con el marxismo. Claro que para eso también es necesario librarse de las representaciones ingenuas que se suelen tener del materialismo, así como de las críticas baratas que se les suelen echar en cara. La esencia del materialismo no consiste en la afirmación de que todo es materia, sino más bien en una determinación metafísica según la cual todo ente aparece como material de trabajo. La concepción metafísica moderna de la esencia del trabajo ha sido pensada ya con antelación en la fenomenología del espíritu de Hegel, como el proceso que se dispone a sí mismo de la producción incondicionada, es decir, como objetivación de lo efectivamente real por parte del hombre, experimentado este como subjetividad. La esencia del materialismo se oculta en la esencia de la técnica, sobre la que ciertamente se escribe mucho, pero se piensa poco. En su esencia, la técnica es un destino, dentro de la historia del ser, de esa verdad del ser que reside en el olvido. En efecto, dicha técnica no solo procede etimológicamente del arte griego, sino que también procede desde el punto de vista histórico esencial del arte comprendido como uno de los modos de la verdad, esto es, del hacer que se manifieste lo ente. En cuanto a figura de la verdad, la técnica se funda en la historia de la metafísica, y esta misma es una fase destacada, y hasta ahora la única abarcable de la historia del ser. Podemos adoptar distintas posturas en relación con las doctrinas del comunismo y su fundamentación, pero lo que no cambia desde el punto de vista de la historia del ser es que en él se expresa
una experiencia elemental de lo que es historia universal.